Saludos amigas y amigos, bienvenidos a su blog Criminología Moderna y Prevención. El día de hoy vamos a hablar acerca de la etiología del delito, en especial los temas relacionados con tipos de prevención, niveles de prevención, factores de riesgo y factores protectores. Una de las cuestiones más generalizadas en nuestra actualidad es la duda sobre a qué se puede dedicar un criminólogo. Existe un estereotipo sumamente equivocado acerca de las funciones del criminólogo dentro de la sociedad costarricense. Parte de esta premisa generalizada debe cambiar y para ello son los mismos profesionales de esta disciplina los que deben irse abriendo camino en las diferentes áreas del conocimiento y de las poblaciones en las que se pueda desarrollar. Una de las más importantes sin duda tiene que ver con la prevención del delito. Por este motivo es importante, es decir, fundamental, conocer de dónde proviene el delito. De todas formas, es la principal cuestión que estudian los criminólogos, ¿no es así? Posterior a ello, el conocimiento y la divulgación científica de la etiología del delito es la clave, no solo para el criminólogo, sino para la sociedad en sí. La información que obtengamos acerca de dónde proviene el delito es la materia prima más importante para a partir de ahí empezar a trabajar en la prevención del delito. Sin embargo, no basta con conocer el origen del delito, ni las principales teorías y modelos que se han planteado al respecto. También resulta fundamental conocer y reconocer cuáles son los factores de riesgo que puede experimentar un individuo, una familia o una sociedad que los pueda empujar inevitablemente a que se manifiesten las tipologías de delitos existentes. Además de esos factores de riesgo, el criminólogo debe de tener la capacidad y la preparación para discernir cuáles son las dimensiones en las que estos se pueden manifestar y sobre todo cuáles pueden ser aquellos factores protectores que puedan servir para que la prevención realmente funcione. Ante todo ello, resulta fundamental dominar cuáles son los tipos de prevención que existen, cuáles pueden ser más apropiados dependiendo del contexto y la gran cantidad de variables que entran en juego a la hora de plantear programas de prevención. Por lo tanto, el dominio de los conceptos, pero ante todo la divulgación apropiada de los conceptos que veremos a continuación, es fundamental y pueden ser el aspecto que hagan la diferencia para que un programa realmente sea exitoso. Cuando hablamos de etiología del delito, nos referimos a el origen del delito. Este origen se puede explicar a partir de tres modelos que ha sugerido García Pablos de Molina. Algunos de estos modelos se enfocan en factores endógenos, otros en factores exógenos y otros en la combinación de ambos, para explicar por qué motivo una persona puede cometer un delito. En esta oportunidad vamos a hablar de los tres modelos planteados, que son el modelo biológico, el modelo psicológico y el modelo sociológico. El primer modelo es el modelo biológico. Este identifica el funcionamiento biológico del cuerpo. Supone que quien comete un delito lo hace porque padece alguna patología o condición física que lo empuja a cometer un delito. Dentro de este modelo se habla acerca de la sociobiología. El delito se explica mediante una relación negativa entre factores personales y biológicos del individuo y factores sociales y del entorno. El modelo psicológico estudia los rasgos de personalidad del infractor. Propone que algunos factores psicológicos de la persona inciden para que se lleve a cabo el delito. Este modelo incluye 4 enfoques. En primer término tenemos el psicopatológico, que se refiere a que las patologías psiquiátricas del individuo afectan negativamente la personalidad del sujeto. Como segundo tenemos el psicogenético, que se refiere a que los delincuentes
sufren deficiencias cerebrales ocasionadas por tumores o daños al sistema nervioso, imposibilitando en ellos el autocontrol y por lo tanto generando la posibilidad de cometer algún acto delictivo. En tercer término tenemos el psicoanalítico. El delito es el resultado de represiones y traumas de la infancia que están en el inconsciente del sujeto y que no fueron resueltos del todo. Por último, tenemos el cognitivo-conductual, en el cual la delincuencia se define como el resultado de la observación e imitación de patrones de conducta, principalmente de los pares. A continuación hablaremos un poco acerca del modelo sociológico. Este modelo reconoce que el delito es producto de múltiples influencias y efectos que ejercen las instituciones sociales, así como las relaciones con las otras personas sobre el individuo. Este modelo está compuesto principalmente por 4 enfoques. Cada uno de ellos tiene sus propias teorías que lo sustentan. El primer enfoque es el enfoque de la tensión social. Este enfoque indica que el delito es producto de sentimientos de inconformidad o frustración del individuo para con el sistema. Dentro de este enfoque tenemos 2 teorías que los detallan. En primer término, la teoría de la anomia, el cual indica que la carencia de normas claras condiciona la presencia de los delitos. Por otra parte está la teoría de la elección racional, la cual implica que el individuo hace un análisis de costo-beneficio en el cual se inclina a favor de cometer el delito. Es decir, el individuo analiza qué le cuesta más, si cometer el delito o no. En esta teoría entonces entra en juego el tema de la oportunidad y del costo que tiene para él. El segundo enfoque dentro del modelo sociológico es el enfoque ambiental o desorganización social. Indica que hay factores sociales y ambientales que promueven la generación de barrios pobres y así se desarrolla con facilidad la delincuencia. Como tercer punto, en cuanto a los enfoques, tenemos el enfoque de aprendizaje social o social learning. Indica que el comportamiento humano es el resultado de las experiencias vividas por el individuo. La delincuencia es una respuesta a estas experiencias. Dentro de este enfoque tenemos una teoría interesante que es la teoría de la asociación diferencial, la cual señala que el aprendizaje de valores criminales se da por medio del vínculo y el contacto desarrollado con un grupo. Por último, dentro de los enfoques del modelo sociológico tenemos el enfoque de control social. Este enfoque indica que en la medida en que los vínculos del individuo sean positivos, con esa misma medida ese vínculo sirve como mecanismo de control social ante la tentación de cometer un delito. Resultan fundamentales dentro de esta teoría el papel que juega la familia, la escuela, el trabajo y los grupos de referencia. Todas las teorías mencionadas anteriormente fueron creadas hace muchos años atrás. Sin embargo, actualmente existe o se han desarrollado otra forma de ver las cosas, la llamada criminología crítica, la cual cuestiona las teorías tradicionales de la criminología. Dentro de la criminología crítica se desarrolla un enfoque que se llama enfoque de etiquetamiento o labeling approach, el cual señala que la delincuencia es producto de la manera en la que el sujeto es percibido y juzgado por la misma sociedad. Todas las anteriores son teorías que antes de los años 70 se desarrollaron. La mayoría de ellas da explicaciones unidimensionales al delito. Esto, sabemos, no es del todo correcto. A partir de los años 70 y hasta la actualidad se han desarrollado otras corrientes que dan explicaciones más multicausales, entendiendo el delito como un fenómeno que se desarrolla a partir de muchos factores y condiciones más complejas. Una de ellas es el enfoque relacionado con factores de riesgo, el cual vamos a detallar
a continuación. Este enfoque busca identificar y estudiar las causas que producen comportamientos delictivos en personas menores de edad, niños, niñas y adolescentes, como preámbulo de conductas criminales en la etapa de la adultez. Relaciona los factores individuales con los factores sociales. Sostiene que a mayor acumulación de factores de riesgo, mayor es la posibilidad de que se manifiesten conductas delictivas cuando se va a ser adulto. Los factores de riesgo que se mencionaron anteriormente se manifiestan en diferentes dimensiones. A continuación vamos a mencionar las 5 dimensiones en las que se pueden manifestar estos factores de riesgo. En primer término tenemos la dimensión individual o personal. Se refiere a todas aquellas características que componen la personalidad del sujeto. Algunos de estos factores, por lo tanto, dentro de la dimensión personal pueden ser problemas con el control de los impulsos, hiperactividad, bajo nivel de inteligencia, falta de concentración, actitudes hacia la violencia, consumo de drogas, entre otros. Dentro de la dimensión familiar, estamos hablando de que es la institución en la que se moldea el proceso de socialización del individuo. Cuando estos procesos fallan, se pueden dar algunos problemas en áreas relacionadas como vínculos familiares dañados, violencia intrafamiliar, lazos débiles, problemas de comunicación, ausencia de límites, ausencia de un padre responsable dentro de la crianza o, en otras palabras, la negligencia. Cuando hablamos de dimensión social o comunitaria nos referimos a todos aquellos aspectos relacionados con el entorno del sujeto. Algunos de los factores de riesgo relacionados con esta dimensión son situación de precariedad, problemas de vivienda, acceso de drogas en los barrios, acceso de armas o desorganización social. Otra de las dimensiones es la dimensión escolar. Es importante recordar que la escuela es en el lugar donde también se propicia la socialización de las personas menores de edad, así como un inhibidor de conductas de riesgo. Dentro de los factores de riesgo en la dimensión escolar podemos encontrar problemas relacionados con la deserción escolar, problemas de conducta, irrespeto a las autoridades, problemas de aprendizaje y poco apoyo familiar. Por último, hablaremos sobre la dimensión del grupo de pares o amigos. Esta brinda el sentido de pertenencia que es tan necesario, especialmente en la edad adolescente. Dentro de esta dimensión podemos encontrar algunos factores de riesgo relacionados con la presión negativa que ejercen estos grupos de pares. Los factores de riesgo pueden ser el consumo de drogas, actividades violentas, conductas criminales, ausentismo, etc. Cuando hablamos de relación causal entre factores de riesgo, nos referimos a que los factores de riesgo son los que predicen la conducta delictiva. Esto, sin lugar a dudas, va a depender del contexto social en el que se encuentra el individuo. Otro de los conceptos importantes relacionados con esto tiene que ver con la cadena de riesgo, que no es más que el encadenamiento de factores. Es decir, cuando hay unión de todos los factores que mencionamos anteriormente, se puede aumentar la probabilidad de que un individuo manifieste conductas delictivas. No hay evidencia, eso sí, de que existen factores que pesen más que otros en cuanto a la manifestación de una conducta delictiva. Todas tienen su propia relevancia. Sin embargo, algunos estudiosos han determinado los factores más comúnmente vistos a lo largo de los estudios que se han realizado. Algunos de estos factores son embarazos con dificultades, que han sido propiciados directamente con el consumo de drogas, alcohol, violencia, intento de aborto. Otro factor muy comúnmente visto es el relacionado con los problemas cognitivos en la infancia, además de conflictos familiares,
como problemas de comunicación, separaciones, antecedentes de comportamientos antisociales en las personas que conforman el grupo familiar e inclusive personas significativas para el individuo. Otro factor que ha influido negativamente dentro de las conductas delincuenciales tiene que ver con familias monoparentales, en las que se ha experimentado crianza severa o por el contrario negligencia, además de vínculo débil con los padres, problemas de pobreza y barrios violentos. La vinculación de un individuo con delincuentes tiene mayor probabilidad de suceder si se da una acumulación en el tiempo de estos factores y una interrelación entre los factores de riesgo a edades muy tempranas. Ahora vamos a hablar sobre los factores protectores. No necesariamente se puede asegurar que un individuo se convertirá en un criminal si se expone a alguno de estos factores de riesgo. La resiliencia es un factor determinante que puede propiciar que la persona elija un camino diferente al camino del delito. La resiliencia se puede desarrollar gracias a la existencia de factores protectores en la vida del individuo, circunstancias, situaciones contextuales, habilidades del individuo que tienen un efecto positivo en la vida del mismo. Se dice entonces que para la prevención del delito, para que la prevención del delito resulte efectiva, se deben de incorporar la promoción de factores protectores y la reducción de los factores de riesgo. Este aspecto debe ser tomado en cuenta cuando se redactan políticas de prevención del delito. La meta debe ser evitar que la vinculación con la delincuencia se dé. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los tipos de prevención. Prevención se refiere a todas aquellas estrategias que tienden a evitar que una situación de riesgo se repita o a tratar de que su incidencia disminuya. Dentro de las distintas clasificaciones de prevención que se han planteado a lo largo de la historia, la más generalizada es la que está compuesta por 3 etapas. La prevención primaria, que es la que está dirigida a eliminar o intentar que se reduzcan los factores o condiciones criminógenos de un espacio físico o social. Esta prevención se da cuando aún no se ha concretado el delito. Prevención secundaria se trata de todas aquellas estrategias que han sido dirigidas a los grupos que están en riesgo delictivo. Y por último, la prevención terciaria, que se da una vez que ya se ha realizado el evento criminal. La idea con ella es prevenir la incidencia del delito, es decir, que hayan recaídas posteriores. Los 3 tipos de prevención mencionados anteriormente están muy enfocados en los grupos, focalizados como tal. Sin embargo, existen otra clasificación que ha sido vista con buenos ojos, como lo es la prevención situacional, la prevención social, la prevención del desarrollo y la prevención comunitaria. Cuando hablamos de prevención situacional es cuando se pretende intervenir oportunamente el contexto en el que suelen pasar los hechos con el fin de evitar que se propicie una nueva situación delincuencial. Esta prevención parte del hecho de que las oportunidades son las que propician o no la comisión de un delito. Cuando hablamos de prevención social, es aquella que pretende eliminar o reducir los factores de riesgos presentes en la sociedad por medio de programas de prevención. La otra sería la prevención del desarrollo. Es la que se refiere a las motivaciones delictivas que van surgiendo en el individuo, en la comunidad, en la familia a lo largo de su vida y a la manera en la que se puede evitar que esas motivaciones se manifiesten. Por último tenemos la prevención comunitaria, que es aquella en la que se pretende que los miembros de la comunidad sean quienes se involucren en la prevención del delito. Fomenta el conocidísimo término de cohesión social. La comunidad es visto como el actor clave,
Sus miembros son pieza fundamental para lograr los objetivos planteados dentro del programa de prevención. Por último, hablaremos acerca de los niveles de prevención. La Bracas 1995 ha individualizado un esquema en el cual menciona 3 niveles de prevención, los cuales se entrecruzan con 4 contextos operativos. Los niveles de prevención a los que se refieren son los individuos, las viviendas, el barrio y la sociedad en general. Los conceptos vistos anteriormente han servido como base para brindar el conocimiento necesario que debemos adquirir si pretendemos entender el porqué del delito, tomando en cuenta la multiplicidad de causas que lo pueden provocar. El detalle de los conceptos vistos anteriormente no pretende dar una idea cuadrada del fenómeno criminal. Está claro que para que el delito ocurra, para que una persona decida cometer un delito, entran en juego gran cantidad de factores que son los que van definiendo progresivamente a lo largo de los años y de las experiencias de vida, el contexto social y personal, la manera y las decisiones que el individuo tomará en relación con cometer estos hechos o no. Sin embargo, revisar de manera gráfica estos conceptos nos permite no solamente conocer los conceptos relacionados con los tipos de prevención, niveles de prevención, factores de riesgo y factores protectores, sino que también ilustran la complejidad del fenómeno y la gran cantidad de combinaciones que se pueden presentar u omitir para que un individuo se geste a sí mismo una vida criminal o posteriormente una carrera criminal. Y bien amigos, esto ha sido todo por el día de hoy en su blog Criminología Moderna y Prevención. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a estar atentos a los próximos videos. Que estén muy bien.